Muchísimas gracias por estar conectados un día más en este encuentro, en estos diálogos con nuestros invitados a este festival número 19 del Encuentro Internacional de Danza Fragmentos de Junio. Gracias a la acogida, a la gran oportunidad que tenemos de estar aquí en el Teatro Centro de Arte de la Sociedad Femenina de Cultura. Un cordial saludo también a mi querido amigo José Manners y a nuestra invitada que desde Loja se comunica en este día, Gabriela Piñeiros. Estamos muy contentos en esta edición número 19 y hoy tenemos una invitada especial. Es la primera vez que tenemos una compañía de Loja en el festival y es para nosotros un gran honor, es un privilegio. Muchísimas gracias, Gabriela, por conectarte con nosotros en esta mañana. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias y sí, nosotros también súper felices de poder ser parte de esta edición del festival. Realmente además es nuestra primera obra, así que bueno, más que emocionados de poder estar dentro de una programación tan importante del país. Listo, pues empecemos con... Perfecto, Gabriela, un gusto, soy José Manners, director de arte del Teatro Centro de Arte. Este espacio donde estamos ahora te va a esperar con brazos abiertos para mostrar tu trabajo. Es un honor conocerte y pues te esperamos ansiosamente. Sabemos de ti, Gabriela, que tu vida artística ha transcurrido por varios espacios en la ciudad de Quito. Te has formado como bailarina independiente y ahora pues te encuentras en la ciudad de Loja, formando parte también de un medio cultural. Y a mí particularmente me da gusto lo que está sucediendo en Loja. Me han invitado en ciertas ocasiones como juez de algunos eventos o como maestro evaluador y están pasando cosas interesantísimas. Cuéntanos, Gabriela, ¿en qué consiste el proyecto que tú lideras llamado Escena Continua, perdón? Sí, bueno, Escena Continua surge como justamente un proyecto de gestión cultural. Escena Continua se planteó como un proyecto viendo la necesidad de la ciudad de acercar nuevas estéticas, sobre todo a una ciudad tan pequeña. Tenemos, claro, el gran festival de Loja que sucede cada año desde el 2016. Sin embargo, es una actividad que sucede durante 10 días, en noviembre, y pareciera que después de noviembre Loja se queda sin actividad escénica. Loja es una gran ciudad musical, pero escénicamente pareciera que recién está ebulleciendo todo el impacto también que el festival ha tenido en la ciudad. Entonces, Escena Continua surge como un proyecto de gestión en el cual empezamos a traer artistas de teatro y danza para realizar formaciones para los artistas de la localidad y hacer presentaciones también de procesos de exhibición. A raíz de todo esto empezamos a crear una comunidad de artistas que empezaron a acercarse también sobre todo a la danza contemporánea, que es una práctica relativamente nueva en la ciudad. La ciudad tiene bastante ballet, tiene una escuela de gran trayectoria de más de 25 años en ballet, gracias a la formación de Aura Ocampo, una gran maestra de acá, pero la danza contemporánea es realmente nueva. Y a partir de esto empezamos y nos pusimos en la labor de empezar nuestra primera obra. Y nuestra primera obra desde la rama de creación de Escena Continua es Ocupar Vaciar. Es una obra que además junta varios talentos. Estamos personas de Quito, de Loja, de Argentina. Entonces logramos ensamblar un buen grupo de artistas independientes que decidimos en enero del 2020 iniciar esta búsqueda a esta pregunta de qué es el vacío. Fue una investigación que se dio desde el ámbito conceptual, pasando por el cuerpo, y luego nos llegó la pandemia, que también planteó que la obra se adapte, o el proceso de creación incluso se adapte a lo híbrido. Y la obra, esto también es algo interesante, la obra terminó siendo un guión coreográfico. Ocupar o Vaciar se tradujo en todo este proceso de pandemia al papel. Esto fue también algo para nosotros importante porque creemos que esto aporta también a la creación de nuevas dramaturgias a nivel nacional. Entonces, por ahí inicia el proyecto Escena Continua y también en base a esa motivación y esa pregunta se crea la obra en Ocupar Vaciar.
¿Cuántos integrantes tiene Zona Continua en este momento? Bueno, Escena Continua como proyecto de gestión somos apenas 2 personas. Soy yo, Gabriela, y Jimmy Paredes. Y como proyecto de creación, que es Ocupar Vaciar, estamos 5 personas en escena, perdón, 4 personas en escena, 3 bailarines, un músico, yo como directora desde afuera y tenemos también un equipo que está por detrás desde la iluminación y el vestuario. En total, digamos que el equipo completo somos 7 personas que componen el Ocupar Vaciar. Yo leyendo un poquito en el detalle que tú nos has enviado, yo pensé que la obra se generó a partir de la pandemia, pero nos has dicho que fue adaptada, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque hay textos como eh, es una reflexión desde la danza contemporánea, la obra Ocupar Vaciar, sobre el lugar que ocupamos los seres humanos, tanto en la vida de las personas que nos rodean, como en los espacios que habitamos, los vacíos que ocupamos y los vacíos que dejamos. Entonces me parece que justamente la primera impresión que me dio fue que, no, esto lo hicieron durante la pandemia, ¿no? El público va a ver esta adaptación. ¿Qué es lo que va a ver en escena realmente cuando venga acá al escenario del Teatro Centro de Arte? Bueno, realmente las preguntas surgieron previo a la pandemia, pero las respuestas se dieron a través de la pandemia. Y esto sí es para nosotros un elemento importante porque inevitablemente y sin pensarlo, la pandemia nos empezó a dar muchísimas respuestas justo o nos empezó a cuestionar justamente esta noción del vacío mucho más palpable. Nos empezamos a alejar de todas las personas cercanas, tuvimos que obviamente estar encerrados en nuestras casas, empezamos, el proceso continuó a través de Zoom, empezamos también a cuestionar cómo es estar solo cuando los que vivíamos solos y nos tocó afrontar la pandemia desde la soledad. También cómo empezamos a enfrentarnos a esta supuesta distancia física, ¿no es cierto? Este distanciamiento físico, pero que realmente no es realmente distanciamiento emotivo a la final nos dimos cuenta que dentro de todo este proceso seguramente nos acercamos muchísimo más a aquellas personas cercanas. Lo que la gente va a poder ver en esta obra, en el proceso en vivo, es justamente todas estas reflexiones que hemos hecho a través de todo el año de pandemia, de todo el año en el que tuvimos que continuar el proceso. El proceso fue híbrido también, el proceso tuvo sus opciones de Zoom y lo que tuvimos la suerte es que como empezó 3 meses antes de la pandemia, hubo algunas respuestas que ya surgieron desde el cuerpo y luego las pasamos al proceso de reflexión y luego también fue un proceso de ir encontrando cómo íbamos a responder estas cosas con el músico. A la final, la dramaturgia se desarrolla así. Empezamos a entender cómo son los vacíos internos, qué sucede con la propia persona al reconocerse vacía, al reconocerse rota. Y bueno, en el guión logramos establecer 8 escenas. En total son 8 escenas que el público va a poder ver, desde este reconocimiento individual del vacío, el reconocimiento del vacío espacial, el reconocimiento del vacío del tiempo, y a la final cómo todo esto nos plantea diferentes formas de relacionarnos con el otro o los otros o cualquier cosa que sea fuera de nosotros. Nos dimos cuenta que el enfrentarnos al mundo no solo tiene que ver con el encuentro con otras personas, sino también con proyectos, con ideales, con expectativas, que la vida de cierta manera nos arroja y nos empezamos a adaptar. Entonces, todo tiene una especie de consecuencia y de relación dramatúrgica a partir del individuo, el encuentro con el otro, con el espacio, con el todo, el asumirse en una sociedad a la que llamamos la manada, el volverse a salir y volverse a reconocer. Para al final, la última escena se llama el encuentro, volvernos a encontrar con el otro o otra cosa, pero a partir de ya un reconocimiento verdadero, una decisión, y nos dimos cuenta que al final el vacío casi no existe. Estamos más cerca de lo que pensamos.
Gabriela, estoy un poquito confundido. Hay un guión coreográfico, sin Sí. embargo, también me hablas de una puesta en escena híbrida. ¿Qué significa esto? Que hay ciertas características de improvisación, una coreografía convencional. ¿Qué es lo que hay realmente para que tú llames o que tú digas que la puesta en escena es híbrida? Es híbrida porque es una mezcla entre secuencias de improvisación estructurada y coreografía marcada. Hay escenas como La Manada, que es una coreografía totalmente marcada, los bailarines se mueven de un lugar a otro con secuencias de movimiento específicas y marcadas, pero casi el 80% de la obra se realiza en códigos de improvisación, en premisas de movimiento. Esto no quiere decir que los bailarines hacen lo que les surge en el momento, sino que exactamente la estructura de improvisación que hemos logrado establecer hace que cada premisa motive el movimiento de cada momento, pero claramente siempre va a tener una particularidad, una posibilidad de ser único en el momento, de ser un movimiento único cada vez que se hace esta obra. Por eso también la importancia de la música en vivo, porque el músico tiene que estar totalmente atento de los tiempos que cada vez se replantean en cada escena. Entonces, la obra es una especie de partitura de improvisación donde los bailarines tienen sus premisas de movimiento, es decir, saben cuál es el motor, dónde inicia el movimiento, si es en la cabeza, si es en la cadera, si es en el cuello, cuál es la premisa emotiva, además, hacia dónde van a acudir para empezar a generar ese movimiento y tienen trayectorias de movimiento. Es decir, hay una estructura bastante marcada, pero donde mucho puede suceder en el medio, que es lo que también nos gusta, que le da un poquito de riesgo a la obra. Mira que te me adelantaste un poquito a lo que te iba a preguntar. Nuestro querido Jorge Parra, como que ha organizado todo para que justamente en este escenario se presenten grupos y coincidencia, la mayoría tiene música en vivo, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta experiencia justamente de trabajar? No todos los bailarines tenemos la experiencia de trabajar con música en vivo. Y segundo, asumo también que el músico que va a estar en el escenario también improvisa junto con los bailarines o él ya tiene la música ya diseñada. Bueno, como experiencia de creación es realmente muchísimo más rico poder trabajar con una propuesta que también tiene su propia musicalidad. ¿Por qué? Porque los bailarines nos están adaptando a una sonoridad ya previamente hecha y justamente el proceso fue así. La mayoría de escenas, excepto una, primero se creó el movimiento y a partir del movimiento el músico fue capaz de interpretar el tempo del movimiento y a partir del tempo del movimiento y lo que nosotros hemos llamado las necesidades atmosféricas de la obra, que también están en el guión, el músico pudo proponer. Y de ahí venía un proceso de ir y venir, de decirle, por aquí tal vez necesito más aire, necesito más sonidos graves, más sonidos agudos, me imagino un piano. Y empezó un proceso también de creación compartida que creo que también le aporta y le da una calidad a la música que es para esa escena, es para esa obra. En cuanto a lo que pasa en escena musicalmente, el músico tiene también su estructura. En caso del músico es mucho más marcado. Él tiene sus compases, él tiene su partitura mucho más establecida, sabe lo que va a pasar, pero improvisa en el nivel, sobre todo en el de duración. Él tiene que ser capaz de alargar los momentos lo suficiente o acortarlos, o en las escenas donde hay una especie de increchendo en la musicalidad, él tiene que ir encontrando la manera de ir increchendo a la par con los cuerpos. Y lo mismo hay unas escenas donde él marca los cues musicales, también tiene que escuchar a los cuerpos para poder marcar el cue donde tiene que ir. Entonces es un riesgo en todo sentido. Y otra cosa es que, claro, la música tiene un protagonismo. El músico no está a un lado o abajo del escenario, está en escena. Entonces hay momentos que nos ha pasado también, que de hecho es también interesante que el público se permita también ver al músico y no solo a los bailarines. El músico tiene también su protagonismo que creo que es interesante también.
desde todo punto de vista. ¿Cuánto dura la obra, Gabriela? La obra tiene una duración de aproximadamente 40 minutos. Digo aproximadamente porque justamente por la improvisación hay momentos donde puede ser un poquito más corta o un poquito más larga, pero 40 minutos donde vamos a transitar lo que nosotros encontramos como respuestas al vacío. Ujú. Gabriela, y de mi lado, te pregunto, ¿tendremos la oportunidad de verte acá también dando talleres, alguna clase maestra? ¿Has pensado en ello? ¿Ya lo tienes programado? En esta ocasión, lamentablemente no, no hemos logrado coordinar ninguna clase magistral o algún taller o una charla. Pero bueno, estamos siempre abiertos a conversar luego de la función y bueno, vamos a llevar nuestros guiones coreográficos, que creemos también que es súper interesante empezar a ver la danza también como la dramaturgia de texto. Usualmente la danza lo vemos muy abstracta, muy corporal y muy pocas veces nos damos el trabajo de indagar en el proceso dramatúrgico de la danza. Eh, Hay un dramaturgo de danza que a mí me encanta referenciar que se llama Roberto Fratini y Roberto Fratini habla mucho de que la danza es un contracuento, de que el contracuento de la danza justamente esa es su potencialidad porque una, no es una dramaturgia tradicional como en el teatro, no tiene texto. Entonces, lo más lindo de la danza es que permite esas múltiples lecturas del público dentro de lo mismo, como la improvisación, tiene su estructura, tiene su intención, la esencia está clara, pero las lecturas del público es lo que también enriquece a la obra. Dentro de esta nueva normalidad, hemos estado un poquito restringidos, las fronteras de nuestros países han estado cerradas. ¿Vas a tener la oportunidad de llevar este fabuloso trabajo fuera de las fronteras patrias? ¿Ya te han contactado en festivales o has contactado tú a festivales como para presentar este trabajo que sin duda valdrá la pena? Es lo ideal, es lo que estamos buscando. En principio, por justamente las restricciones, creemos que en este 2021 esperamos poder circular la obra en los festivales del país y realmente para el 2022 estamos en conversaciones para que la obra pueda salir principalmente a espacios de Latinoamérica y ojalá en algún punto a Europa, que con la movilidad restringida es bastante difícil, pero sí creemos que tiene el potencial esta obra de poder circular aún más y ir creciendo, lo que hace crecer y por eso le agradecemos mucho a Fragmentos de Junio. Nos permite que la obra vuelva a encontrarse con el público y vuelva a potenciar su crecimiento y se consolide cada vez más con cada presentación. Gabriela, como director de este espacio, pues te doy desde ya una cálida bienvenida. Estamos prestos a acogerte, a acoger tu trabajo, a acoger tu grupo y pues te esperamos, simplemente te esperamos con los brazos abiertos. No sé si Mario tenga algo adicional que decir sobre el resto de presentaciones en el festival. Sí, muchísimas gracias, Gabriela, por estar aquí en esta edición número 19 del Encuentro Internacional de Danza Fragmentos de Junio. Y te lo comparto ya que estábamos hablando sobre esta posibilidad de circular trabajos, de generar encuentros con otros teatros, con otros festivales del mundo. Precisamente de 16 y 18 tendremos Sinergia, que es Festivales Internacionales de Artes Escénicas en Red, Estrategias de Circulación. Y en este evento estarán personas de Panamá, Argentina, Costa Rica, Brasil, Chile, Ecuador. Algunos son productores, gestores, otros son directores de espacios. Estará también José Manners, que es el director artístico de este importante teatro de la ciudad. Entonces es muy bueno entrar en estos diálogos a través de Zoom y poder mirar todas las posibilidades que tenemos para que nuestros trabajos estén circulando, para poder hacer conocer nuestros trabajos en el mundo. Y también tenemos para todos los bailarines, para toda la gente interesada, tendremos 10 días, Taxi se llama un proyecto en el que tendremos clases magistrales, talleres con importantes personajes de la danza, maestros muy reconocidos, que estará desde México Javier Pérez, Yara Cantillo de Colombia, Carlos Zamora de México,
Cristian Mazabanda, Ecuador, Jorge Arcolea, Cuba, Ecuador, Milena Rodríguez de Costa Rica, Talía Falconi, Ecuador. Entren por favor a fragmentosdejunio.blogspot.com, entérense de todas estas buenas noticias, de toda la programación, talleres, diálogos, o también al Facebook de Zona Escena. Tenemos que agradecer muchísimo la gran oportunidad que tenemos de ofrecer este encuentro internacional de danza, y lo podemos hacer por el apoyo que tenemos de el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Instituto de Fomento a las Artes y Creatividad, y por supuesto a los teatros, al Teatro Centro de Arte de la Sociedad Femenina de Cultura, y por supuesto que el rubro más importante son ustedes, queridos artistas, maestros que traen sus trabajos. Ya era necesario poder entrar en la presencialidad, volver a los teatros, volver a sentir a los artistas en vivo, y es una oportunidad muy grande tener este encuentro internacional de danza con trabajos que nos llegan de todos los lugares y tener la presencia de Loja en este encuentro. Entonces nada, desde ya, bienvenida a nuestro festival, muchísimas gracias por presentar tu trabajo. Para nosotros es muy importante poder mostrar los trabajos del país, mostrar los trabajos del mundo aquí en nuestros teatros, pues. Y esto es un diálogo, es un encuentro que lo llevamos haciendo ya 19 años y gracias a ustedes esto seguirá. Pues yo creo que estamos por ahí, ¿no? Así es, nuevamente el agradecimiento a Gabriela, es un placer realmente conocerte, y pues un agradecimiento también a todos nuestros video escuchas que están siempre con nosotros. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias, y no puedo terminar esta transmisión sin dejar de agradecer a Juan Carlos Castro, que está aquí, Franklin Briones, y a nuestro director general, el señor Jorge Parra. Yo soy Mario Suárez, el señor José Manners, y desde Zona Escena y desde el 19º encuentro de danza Fragmentos de Junio, muy agradecidos con ustedes, y están todos cordialmente invitados a vivir esta fiesta de la danza. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos el 26 de junio en el teatro. ¿Segura? Un abrazo. Muchas gracias. Igual.